Hola, buenas noches. Hoy 28, empezamos un poquito más tarde de lo habitual. Hoy no hemos tenido segundo café, ya estamos realmente a día 29, hemos pasado el Día de los Inocentes, que cada vez hay menos inocentadas, aunque hay cosas que nos podían parecer una inocentada, como el primer titular de hoy, que realmente son realidad. Hemos tenido que mirarlo 3 veces, digo, a ver si nos la están colando. Pues no, según parece le han dado la Gran Cruz de Carlos III, nada más y nada menos que a 23 exministros del PP, del PSOE y de Podemos, para que luego dijeran aquello de que ellos no eran la clase política y no eran la casta y no sé qué. En fin, hablaremos de eso como primer tema. Luego nos iremos a hablar de que ¿está realmente el gobierno? ¿Existe el gobierno? ¿O el gobierno está en desaparición? Parece que con la gestión del COVID, que será el siguiente tema, parece cada vez más claro que el gobierno está pasando unos momentos, digamos, un poco oscuros. Vamos a dejarlo en ese tema. Luego nos iremos, como os he dicho, al tema del COVID, a comentar 4 cosas. Hoy comentamos lo poco que hemos hablado hoy por redes. Hoy ha sido un día un poco de relax, como toda esta semana. Comentamos un poco que creemos que las noticias sanitarias cada vez van a ir a menos y cada vez va a ir a más las noticias políticas, vamos a decirlo así. Creemos que el recorrido de lo sanitario se va a ir acortando porque la enfermedad, la pandemia se va acortando y la generalidad, la gestión política que ha habido de toda esta pandemia va a ir increciendo. Eso es lo que pensamos, pero vamos a dedicar unos minutos al tema de la situación actual del COVID en España con algunos datos que en el fondo son decisiones políticas. Luego nos iremos al tema de la reforma laboral. Quédense con la palabra, un decreto ley de reforma laboral, recordemos. Artículo, ahora hablamos de memoria, creo que es el 86 de la Constitución, donde establece cómo funcionan los decretos ley, que son para situaciones excepcionales. Ya me dirán qué excepcionalidad tiene cambiar la reforma laboral, que tampoco la derogas ni haces nada. En fin, parece que el abuso de los decretos leyes, que recordemos que luego se han de convalidar en 30 días en el Congreso, ya veremos si sale o no sale, y que entrará en vigor el jueves, pues parece que es una de las cosas que le gusta mucho a estos gobiernos que tenemos por este país. Luego nos iremos a un tema que creemos interesante comentar porque puede llevar equívocos, y es que Seguridad Nacional considera una amenaza para el Estado la desinformación. Es un tema que podría dar para mucho que hablar, sobre todo depende de quién explique las historias y quién explique las cuestiones. Para algunos que queremos saber un poquito el tema, pues pensamos que efectivamente la desinformación en la sociedad de la información en el siglo XXI es uno de los grandes peligros para las democracias. Habrá que ver quién gestiona, y esa es la clave obviamente, esa desinformación, porque está claro que muchos partidos políticos la han usado y la siguen usando para anhelos propios, para cuestiones propias, y no es solo un tema de algunos medios o de algunos tuiteros, sino es un tema más generalizado de lo que algunos creen. Las mentiras, a veces, llamémosla directamente mentiras, convierten la desinformación en la única información que llega a ciertos sectores de la población, y eso, creemos algunos, sí que habría que perseguirlo y de forma rotunda. Finalmente daremos un pequeño repasito a esa decisión de los tribunales belgas de no conceder la extradición a Valtònyc. Hombre, nosotros aquí tiraríamos de ironía. Joder, con lo mal que canta que se lo queden. Entre nosotros. Hombre, que alguno se pondrá y pondrá el grito en el cielo. Oiga, si se lo quieren quedar, que se lo queden. Al final, hay gente que está mejor lejos que cerca. Y lo que está condenado es aquí. Que no quieren, no consideran que hay que traerlo aquí, bueno, él sabe que no va a poder volver. Nosotros pensamos, de cara personalmente a él, que es una lástima no poder volver a este país por estar condenado. Pero en fin, cada uno elige su futuro y en eso, con lo que hemos hecho siempre en este canal, respetar las decisiones judiciales, nos gusten más, nos gusten menos, entre nosotros creemos que Valtònyc es un payaso, que tampoco hay que darle más importancia al personaje. Y oiga, y si se quiere quedar allí en Bélgica, bueno, a ver si hace conciertos y se acaba convirtiendo en los nuevos Rolling Stone, pero creemos que no van por ahí los tiros. ¿Les parece? Empezamos con esta noticia que parecía un poco la inocentada, pero la hemos empezado a ver en diarios, hemos leído los actas del Consejo de Ministros y parece que es cierta. Pues que han concedido la Gran Cruz Carlos III, que se da por servicios a España, oigan, entre otros a Pablo Iglesias, gran servicio ha hecho a España, el elemento que quería destruir la democracia
como explicaba el Pollo Carvajal, que por cierto, según parece en enero ya se va a Estados Unidos, no de vacaciones, pues al señor Ábalos, que el gran servicio a España suponemos que ha sido lo de, no sé, lo de las lucecitas rojas, a lo mejor animar la noche, no tenemos muy claro exactamente por qué se lo dan a Ábalos, a Gallardón, otro que tanto, en fin, exministro Gallardón, quien se acuerde de él. Y sorprende también otro de los 23 exministros que han sido condecorados, a Huerta, Máxim Huerta. Hombre, pues que creo que duró 4 días de ministro, en fin. Se podría haber dado, no sé, por humorista o por escritor, yo qué sé qué, pero por ministro. Hombre, pues se hace cuanto menos extraño. En realidad es la constatación, digamos, que hay gente que vive alejada totalmente de la realidad, porque es una noticia de esas que en un día como no es hoy, mucha gente se lo hubiera tomado como una tomadura de pelo. Y mucha gente todavía cree que es una inocentada. Pues no, según parece es real y como pueden ver atañe a ministros, exministros del PSOE, del PP y de Podemos. Aquello que se diría la casta, recuerden cuando llegó a asaltar los cielos Podemos, nosotros no somos de esa clase de gente, nosotros hemos venido aquí a solucionar los problemas de la sociedad y pam, 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 todas esas historias que explicaba el amigo Pablito, el amigo de esas cosas que hace con la entrepierna. En fin, pues según parece, también querías tener la Gran Cruz. No les extrañe que le acaben dando un marquesado a Pablo Iglesias o alguna cosa con tal de dejarlo más satisfecho de lo que está. En fin, son de esas cosas curiosas que no creemos que tenga una importancia política real, excepto por la tomadura de pelo que puede significar que en un momento como este se dediquen a dar cruces por hacer cosas por España, personajes que precisamente, como Iglesias, Ábalos o Huertas, por decir estos, parece que todo lo que han hecho no ha sido precisamente que más que por su bolsillo. Y esto nos hace entrar en el tema principal del día, que es esa sensación de que a final de año el gobierno está desaparecido. Tiene esas peleas, digamos, entre la línea Yolanda Díaz de intentar salir en cualquier momento a decir cualquier historia, esta mujer no hace vacaciones, y el presidente Sánchez intentando contrarrestarlo apareciendo de golpe en el Congreso en cualquier momento también para intentar demostrar que sigue al mando, no sabemos muy bien de qué. Recordemos, este año se va a cerrar sin el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, sin la derogación de la reforma laboral, como habían prometido, por ejemplo, sin la luz, como había prometido, a los precios que había prometido, ya no hablamos de los indultos, que dijo que nunca los haría, ya no hablamos de otras historias que confirman cada vez de forma más clara las sentencias del Constitucional, por ejemplo, que el gobierno está en una sensación, en un aletargo, esperando, sentado, a ver qué va a pasar. Hombre, y cuando en una situación como esta tienes al gobierno escondido, mirando, como son aquellas películas que están avanzando, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que eran Cartas Iwo Jima, no sé si era esta, que iban avanzando los soldados americanos, los marines, creo que eran marines en aquel caso, por un poco adelante de las playas, por unas esplanadas y se levantaba un poquito de tierra y salían unos ojitos, que eran los nidos de ametralladoras japonesas, hasta el momento clave, pues parecen los japoneses, en ese sentido, el gobierno, es decir, está escondido allí, no sabemos muy bien a quién quiere disparar, porque a la oposición se dispara sola, Yolanda Díaz se le cortarán las alas en el momento menos pensado, y la sensación es de estar escondidos, estar meditando, estar esperando que el tiempo pase, cuando una situación como la actual, precisamente lo que el tiempo se consume cada día de una forma más rápida. Y se toman algunas decisiones, hombre, extrañas, la de las mascarillas por la calle. Los que llevamos paseando desde hace 2 días por las calles, en este caso Barcelona, pues vemos que, hombre, sí que podríamos decir que un 70, un 80% de gente la lleva, pero no vemos que sea una mayoría precisamente. Bueno, perdón, 70-80% es una mayoría, pero no es la totalidad de la población, ante la indiferencia de todo el mundo. Y esa es la realidad. No hemos visto, ni hemos escuchado, a lo mejor nos equivocamos y saldrán ahora 20 oyentes y nos dirán que se ponen multas en muchos lugares, pero da la sensación de apatía, que el gobierno ha aprobado la ley, oiga, y la cumpla quien la quiera cumplir, que no pasa nada.
Y eso parece que no es lo ideal de un gobierno. Luego sumen las peores cifras de Europa, como decíamos en ese cuadro, en esa tabla de la Liga de los Países que publicó ayer The Economist, donde quedaba de las 4 categorías, España quedaba última en 3 de ellas y por la tercera por la cola de 23 economías estudiadas en la 4ª de ellas. Pero no solo quedaba en la cola, sino quedaba escandalosamente en la cola, triplicando en algunos casos al segundo peor. Hablamos del descenso del Producto Interior Bruto, del PIB, hablamos de los ingresos familiares, hablamos de la valoración de las empresas en bolsa, que aquí había datos escandalosos, caía más de un 7% en España, mientras que, por ejemplo, en Dinamarca ascendía hasta un 57%, que se dice muy pronto la cifra, un 57% hacia arriba, mientras en España, de media hablamos, caía un 7%. Así rápidamente recordamos que en el PIB había países que tras el COVID, como Dinamarca o Suecia, subían un 2,1%, Noruega hasta un 3,5%, Estados Unidos, por decir un referente, un 1,4%, y España caía un 6,6%. Los ingresos familiares, España caía un 6,3%, mientras en Canadá habían aumentado un 9,4%, o en Estados Unidos un 6,2%, o en Noruega un 4,0%. Incluso Japón, que tiene siempre tendencia a estas cosas, a tener malas cifras, había aumentado un 1,2%, lo cual quiere decir algo muy claro, que los gobiernos de estos países sí se habían preocupado que los ciudadanos no perdieran con la crisis. En España, inventos del ERTE, que como dijimos en su momento no valía para nada, y en realidad del engaño, vamos a decirlo así. En las acciones, lo que decíamos, países con Dinamarca, donde el precio medio se sube un 57%, en Suecia un 50%, en España cae nada más y nada menos que un 7,2%, con lo cual la ayuda a las empresas tampoco ha existido, como decíamos ayer, en el amplio programa que si quieren escuchar hicimos en el canal de Javier Negre ayer noche. Y luego la inversión, pues en España cae un 6,5%, en este caso era el tercer país de la línea de cola, pero hay que recordar que Dinamarca o Suecia habían subido un 12 o un 5%. La realidad que con estos datos está claro que el gobierno está agazapado, está claro que el gobierno está sin saber muy bien qué hacer y está claro que esa va a ser la tendencia, al menos hasta que empiece el año. Intentar salir de la manera más, no sabemos si digna posible, pero de la más escurridiza y dando las responsabilidades del tema del COVID obviamente a las comunidades autónomas, donde entramos en el tratamiento de datos de COVID, que saben que no es un tema muy habitual en este canal, y ya tenemos las restricciones para fin de año en 9 comunidades, los toques de queda. Teníamos Cataluña, ahora ya tenemos Aragón, Asturias, Galicia, Canarias, La Rioja, Murcia, Navarra y el País Vasco. Se va a plantear mañana la reducción de la cuarentena de 10 a 5 días. Esto cada vez se parece más a una gripe. Y aquí sí que vamos a hacer un amago, digamos, a temas sanitarios. Estamos en una variante ya más cercana a una gripe anual, eso sí, con vacunas. Las UCIs siguen estando en un nivel mucho más bajo que en aquellos momentos críticos de marzo, están con un 18%, aunque las incidencias vuelven a estar disparadas. En la mayoría de España por encima del 1.000 y 4 comunidades por encima de 2.000, Navarra, Madrid, La Rioja y el País Vasco. La realidad, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, que estos temas hay que intentar tratarlos con un punto de vista también económico. La frase que hemos dicho y que creemos, aunque alguien nos la robará en su momento, que matará más la economía que la pandemia, es cada vez más evidente en el caso de España. Las cifras, las hemos comentado antes, las tablas de The Economist. Desastre de gestión total en España, no tiene paliativos esta gestión. Y fíjense detalles, que en un momento como este, donde parece que esta variante es sobre todo mucho más infecciosa que cualquier otra variante, aunque parece más débil en cuanto a mortalidad, hay un tema fundamental que son los test. Pues la media de precio en España se mueve entre 8, 10, 12 euros, mientras que en Alemania 1,79, Portugal 2 euros. En el Reino Unido te dan 2 test semanales gratis, en Alemania 1 semanal gratis. Y aquí, quien lo ha intentado hacer o lo ha hecho, que es Madrid, se le han tirado encima.
Estamos en un país a veces de cosas incongruentes, no porque lo haga mejor una comunidad que otras, que es cierto que sucede, sino porque luego ves cosas que te dejan un poco parado de cuál es la realidad social de este país. Hoy nos llegaba a la tarde una noticia de esas extrañas de la Asociación de Directores de Servicios Sociales o algo así que existe en España. Imagínense qué país más raro que tenemos eso, que hemos leído que agrupa 200 o 300 directores de centros sociales y no sé qué, que proponían los premios, no me acuerdo cómo se llamaban, pero los premios a las personas más agrias o menos componente social. Se lo pretendían dar o se lo van a dar, según parece, o los candidatos, no sabemos muy bien cómo son. Uno era Bascal, otro era Escrivá, curiosamente no está Yolanda Díaz, y el otro era Ayuso. Y dices, hombre, no vamos a entrar en discutir uno, otro u otro, pero lo de Ayuso al final te sorprende porque dices, vamos a ver, cada uno obviamente tiene su criterio y los directores de servicios sociales tienen su criterio, pero se hace cuanto menos extraño que cuando un político que no pasa en este país hacía muchos años es refrendado por una amplia mayoría, incluso los que no le votaban, pues que salgan los de siempre a criticarle y a ponerle a parir. Al final la sensación en este país que lo importante no es hacerlo bien, sino tener amigos y tener esa parte, esa catadura moral que te permite hacer las cosas según ellos consideran que es la correcta. Y al final algunos otros creemos que lo importante en esta sociedad, en este país, es que te refrenden los votantes. Porque al final, seamos sinceros, los votantes no son tontos. Los votantes de Madrid, pues no son tontos. Los votantes de Castilla no son tontos. Los votantes de Andalucía no son tontos. Los votantes de Cataluña tampoco son tontos. Votan al que consideran mejor, por el motivo que sea. Y luego intentas entender cierta parte de la política y no la acabas de ver. Ha pasado una cosa también curiosa en estas elecciones de Castilla y León, que van a venir en febrero, que resulta que una candidatura, Palencia existe, se han desvinculado de ella, Soria existe y Teruel existe, que miran qué pinta Teruel existe, que como saben está en Aragón, diciendo que no forma parte de la España vaciada, como diciendo ustedes no pueden utilizar ese nombre de existe porque, oiga, los nuestros son los nuestros. Y uno se pregunta, ¿y quiénes son los suyos, señores de Teruel existe o de Soria existe? Que parece, ya lo hemos dicho, una marca blanca del socialismo. Pues parece que la España vaciada quieren ahora constituirla, según ellos, en todo una marca blanca socialista. Y si alguien intenta ir realmente a lo que a la gente le interesa, pues Palencia existe, supongo, pues le interesará, supongo, pues las cosas rurales, los entornos rurales, la España vaciada, pues no, según parece, solo puede preocupar en este país a los socialistas y a la gente de Podemos, claro. Al resto no les importa un carajo la España vaciada. Y es esa sensación a veces anormal que hemos dicho en muchas ocasiones de que la normalidad se convierte en normalidad en este país de una forma cuanto menos sorprendente. ¿Cómo es sorprendente? La aprobación por decreto ley, acuérdense esta palabra, decreto ley, regulado, artículo 86 de la Constitución, como hemos dicho antes, lo estamos diciendo de memoria, no la sabemos toda la Constitución, lo hemos visto antes, pero ahora nos ha venido que es el 86, que parece un nuevo abuso de los decretos ley, que en principio están solo para temas urgentes. Ya me dirán qué urgencia tenía, bueno sí, que Yolanda Díaz prometió derogarla antes de final de año y al menos que haga una chapucilla antes de final de año. Porque realmente, aprobar por decreto ley entrará en vigor el jueves y deberá ser refrendada al ser decreto ley antes de 30 días en el Congreso, en el mes que saben es inhábil, en enero. En todo caso, se hace sorprendente porque los cambios son, vamos a decir, escasos. Y nosotros comentamos, creo que fue ayer, que haría bien el PP, lo decíamos medio en ironía, y como ya pasó el día de los inocentes, lo podemos decir seriamente ahora, podría plantearse incluso votar a favor. Porque total no deja de ser la misma reforma laboral que habían impuesto ellos. Ahora un poco también vemos que sería un poco contraproducente, porque el PP con lo mal que explica las cosas, si lo vota a favor, encima se le van a caer en contra porque van a culparles de todos los males. Pero la idea básica podría haber sido esa. Está claro que ahora con la negativa, según parece, del PNV a apoyar la reforma laboral, aunque le vaya a apoyar Ciudadanos, que saben que no tiene, bueno, Ciudadanos, lo que queda, que no saben dónde caerse muertos, si se han de apoyar al gobierno a ver si les cae algo, pues lo harán. Pero la realidad es que
si van a ponerse en contra algunos partidos que apoyan al gobierno, pues lo inteligente del PP obviamente sería en este caso votar en contra, aunque la reforma sea muy parecida a la suya. Otras que lo expliquen o lo dejen de explicar. Pero la aritmética política en estos casos debe funcionar así. Y no olvidemos que uno de los que ha firmado esa reforma laboral, creemos que vergonzosamente, ha sido Garamendi, que no ha asistido al acto ni a la foto, pero ha firmado. Hombre, y algunos pensamos, si firmas, vas. Y si no firmas, no vas. Pero si firmas y no vas, es cuanto menos otro ridículo de Garamendi que parece que está sumando, como dicen aquí en Cataluña, gumets para ser el más tonto de la clase. No tiene empresa, pero es el presidente de la patronal de los empresarios. Es lo que hemos dicho antes, la normalidad de la normalidad, que aquí se ve normal en este país que un fulano sin empresa sea presidente de los empresarios. No sé, lo próximo será que, no sé, que Amancio Ortega sea presidente de Comisiones Obreras, a lo mejor, no sé, se nos ocurre, ¿eh? O cualquier barbaridad, porque al final uno se da cuenta de que en este país las cosas estúpidas, las cosas al revés, se están haciendo ya por inercia, porque todo parece estar pensado o decidido antes de hacer las cosas. Y en eso entramos en el siguiente tema. Tiene un factor fundamental la desinformación. Que Seguridad Nacional, recuerda, dice Seguridad Nacional, eso que en principio se preocupa de todos los españoles, que está en el complejo La Moncloa, pues considera una amenaza a la seguridad del Estado la desinformación. Y miren, seguramente verán tuiteros, verán algún medio que lo va a poner a parir y dirá, no, no sé qué, eso es censura. Oiga, pues desde aquí lo decimos con rotundidad. Claro que la desinformación en la sociedad de la información del siglo XXI es una amenaza para la seguridad del Estado. Claro que sí, porque desinformar, lamentablemente, es lo que se está haciendo este gobierno desde hace mucho tiempo y habría que perseguirlo y tipificarlo como delito. Porque vamos a ver, no es desinformar decir que nunca va a haber indultos y hacerlo a la primera. No es desinformar decir que voy a derogar la reforma de la ley laboral y decir luego que no. No es desinformar decir que los precios de la luz va a bajar. No es desinformar decir que vamos en la senda, ya que incluimos a la jefatura de Estado, como hemos dicho estos días, a Su Majestad el Rey, de que el país va de puta madre y verse el cuadro de The Economist y ver que todo es mentira, y no es por citar el programa obviamente de Mejide, que basura, saben que en este canal intentamos evitar hablar. ¿No es desinformar todo eso? Pues algunos creemos que sí. Informar es, por ejemplo, y por citar a la vicepresidenta tercera, que le va a gustar mucho esta semana salir en medios, pues es decir que tiene másters falsos. Informar es decir que tenía un pedófilo como asesor en Ferrol y luego en el Parlamento de Galicia. Informar es decir que fue a una recepción privada en el Vaticano con un vuelo de todos. Eso es informar. Y claro que desinformar es un problema para las democracias, porque hay mucha gente, y aquí pintan mucho los medios de comunicación, que solo reciben desinformación en vez de información y crean y generan su voto a través de la desinformación en vez de la información. Y en eso es especialista ciertos partidos que lo hacen, vamos a decirlo, bastante bien, y otros también, vamos a decirlo con claridad, no tienen ni puta idea de lo que están hablando ni de dónde se están metiendo. Y en un momento como el siglo XXI, el siglo de la información, el mensaje, la información, la transparencia, que es la base de cualquier información. Nosotros lo hemos dicho repetidas ocasiones, si algún día hiciéramos un libro, que no lo vamos a hacer, diríamos siempre lo mismo, que la clave de la comunicación es la total transparencia. Una cosa es que se expliquen menos cosas o no, otra es mentir. Y creemos que ahí está la diferencia entre la información y la desinformación. Cuando conviertes mentiras que te interesa explicar como verdades en tu información de base de salida. Y en este gobierno tenemos desinformación a patadas y a diario. Y claro que algunos entendemos que es un problema de seguridad nacional. Con la desinformación que ha habido en este país, algunos han pensado que Pablo Iglesias venía
coger los cielos. Algunos han pensado que el guapo de Sánchez se preocupaba de los españoles. Algunos han pensado que Casado aspiraba a ser presidente alguna vez. Y la realidad es que todo eso es desinformación. Ni Pablo Iglesias aspiraba a los cielos, aspiraba a tener una casa más grande y más dinero en la cuenta bancaria. Ni el guapo de Sánchez aspiraba a proteger a los españoles. Lo que quería es volar, volar, volar y volar, como si fuera aquella canción. Y sentirse por primera vez en su vida alguien importante en una vida seguramente que habría que estudiar al personaje miserable de juventud, porque no tiene otra explicación. Debía ser este guaperas. Lo guapo porque lo dicen, porque nosotros saben que en eso, en los tíos no tenemos mucho gusto. Pero debía ser el guaperas que debía coger a la gente con poco cerebro y acercarse a ellas, porque realmente parece que la inteligencia nunca ha estado cerca suyo. Y bueno, y lo de Casado aspirar a presidente, cuando su única virtud parece que es ser el panza del Quijote Sánchez, pues parece que tampoco es mucha información clara ni transparente. Y esa es la realidad. Claro que nosotros entendemos que la desinformación debe estar vigilada. Claro que entendemos que es una amenaza para la seguridad del Estado. Pero habría que analizar bien cómo se perfila ese objetivo, cómo se vincula ese objetivo a los datos que ofrece el gobierno y a los medios de comunicación, y habría que establecer, no el Ministerio de la Verdad que decía el señor Redondo, que por ahí patinaron, sino cierta manera de castigar que la desinformación que viene de instituciones gubernamentales fuera castigada. Y eso es tan sencillo como tanto que le gusta al gobierno este o al siguiente, porque es algo que les gusta mucho a los gobiernos, un decreto ley que dijera algo básico. Cualquier alto cargo del gobierno, si quieren incluir a la oposición pueden incluirlo, aunque sería difícil tipificarlo como delito, pero cualquier alto cargo del gobierno, y algunos pensamos que habría que citar de ministros hacia arriba, que dijera una mentira flagrante, que estuviera documentada, obviamente, la carga famosa de pruebas, es decir, por ejemplo, nunca voy a pactar con Podemos porque no me dejan dormir, o nunca haré indultos, y luego hacerlos, cualquier mentira de ese tipo que fuera tipificada como delito. Miren que es fácil que la seguridad nacional no se vea afectada, principalmente desde el gobierno. Me dirían mucho sus palabras algunos, y algunos que ya las han infringido. Podríamos hacer la retroactiva a la ley, porque sería muy cachondo. Ya verían cómo aparecerían cosas de Franco incluso. Pero, oiga, ya que si se cambia el gobierno, pues la tiramos retroactiva 5 años, y así jodemos solo a los vecinos. Ya verán qué miedo les da. Y no sé, ¿qué podemos poner? Pues, ¿qué podemos poner de delito? Hombre, ¿meterlo a la cárcel por esa mentira? Hombre, algunos pensamos que la política a veces tiene mentiras, con lo cual la cárcel quizás suena excesivo para ese caso, para otros casos creemos que no. Pero hombre, inhabilitarlo para función pública o para cobrar un solo euro del Estado nos parece lógico. Hombre, imagínense de aquí unos años o de aquí unos meses que pues aprueba algún partido que gobierna, que no es el gobierno, un decreto ley diciendo que cualquier acto de un ministro hacia arriba que ha sido refrendado de forma negativa, es decir, que ha sido contradecido en un acto público, porque una cosa son las manifestaciones y creemos otras son las leyes, como decíamos, o los hechos evidentes, es decir, una cosa es decir, no voy a dar el indulto y al día siguiente decir voy a dar el indulto, pero otra cosa es efectivamente dar el indulto, o sea, ha sido refrendado por un acto público. Pues pensamos, pues si eso se hace, pues tirar, miren, ley con 4 años de retroactividad, vamos a putear aquí al último, a Sánchez, y 20 años de inhabilitación de cargo público y de cobrar dinero público. Miren qué rápido. Tenemos un decreto ley y ventilamos a Sánchez. Problema de este país, que eso no lo van a hacer, porque como era aquello, perro no muerde perro. Y esa es la realidad triste. Y lo hemos comentado con la gran cruz de Carlos III, PSOE, PP y Podemos, que entre el grupito de los amigotes
del que nunca habían querido salir. Esa es la realidad de las cosas. La clave, y ahí insistimos, que claro que en una sociedad de la información como la que estamos, la desinformación es un peligro público y claro que atajándola bien, principalmente a los medios públicos y gubernativos, debería estar tipificada como delito. Porque la diferencia, y aquí es donde creemos es la clave, es que la desinformación, cuando es hablar, es libertad de expresión. Yo puedo decir mañana, no sé, se me ocurre a ver, yo qué sé, que el presidente Sánchez es maravilloso y paso mañana a decir que es un incompetente. Eso es mi libertad de expresión. Yo lo que consideramos algunos que es desinformación es decir, yo mismo, decir mañana, no hay que indultar a los presos y mañana ser presidente del gobierno o ministro y indultarlos con una orden firmada por mí. El delito creemos que estriba en el momento que hay un documento público donde aparece. El resto manifestaciones, con lo cual entendemos que aquellos que temblaban, tuiteros, ¡ay, que nos van a poner el Ministerio de la Verdad! Entendemos que no debería ser castigado. Otras son las fantasías que tuvo en su momento Iván Redondo y algún otro, de pensar que por hablar se puede llevar a la gente a la cárcel. Eso no existe. Sino que se lo digan a Valtònyc, que recordemos que está en Bélgica y los belgas han dicho que por insultar, decir bestialidades, porque lo que decía este hombre en sus canciones son bestialidades, no debe ir a la cárcel. Miren, creemos que es un tema discutible, pero en todo caso las leyes están para cumplirse. Y oiga, si Bélgica considera que no hay que extraditarlo, oiga, que se lo queden. A ver si lo llevan al Festival de Eurovisión y todo, ya para más cachondeo. Porque la realidad es que con lo mal que canta, pues tampoco nos perdemos nada. Alguno dirá, hombre, no hay que tratar así, que es un delincuente. Sí, a ver, pero y ya sé que a alguno le va a sorprender, pero tampoco ha matado a nadie, el fulano. Bueno, con su música a lo mejor alguien se ha muerto. Más de un pajarito seguro que lo ha escuchado y se ha muerto. Pero la realidad es la que es. Se ha fugado, vale, no volverá a España. Y si vuelve a ir a la cárcel, ya está. No le vemos más misterio. No querrá volver, querrá asumir la responsabilidad de lo que hizo. Para él, dicen una victoria, hombre, algunos creemos que es un fracaso no poder volver a tu lugar de origen. Y lo de cantar, sabemos que no se va a ganar la vida con eso, por eso mama de Puigdemont. Oiga, pues miren, ¿qué quieren que les diga? A lo mejor nos hemos quitado un peso encima, que es lo mismo que decíamos en su momento de Puigdemont, que acabará durmiendo en un container porque acabará olvidado de la vida. Y esa realidad, al final, saben aquel dicho de que a todo hombre le llega su destino final. Y está claro que, miren, algunos podemos movernos con tranquilidad, otros no pueden ni cantar con tranquilidad, aparte que lo hacen fatal o no, porque al final la realidad es la que es. Y nosotros desde aquí siempre hemos dicho lo mismo, insistimos, respetar las sentencias judiciales, nos gusten o no nos gusten. Oiga, aquí no hacemos de jueces, aquí simplemente explicamos las cosas que vemos y en ese sentido, bueno, los jueces belgas han decidido eso, bueno, allá ellos, que le inviten a la fiesta de Navidad a su casa y que les cante las felices Navidades o el próspero Año Nuevo allá sentados en su sofá. Seguramente a los 2 días querrán extraditarlo, no a España, sino fuera de Europa, porque será insoportable. En fin, cosas que pasan en un día como hoy, que empezamos con las inocentadas. Hemos evitado hacer programa el día de las inocentadas para no hacer chascarrillos, vamos a decirlo así, ya hacemos suficientes cada día. Ya pasadas unos minutos del día 29 del miércoles, recuerden, hoy tendremos, si no hay novedad, segundo café, programa de Negre a la noche y luego programa nuestro. Esta semana ya hemos dicho que es un poco extraña, digamos, todavía. Que pensamos que toda la normalidad comenzará a partir de la próxima, aunque también hay el Día de Reyes. En fin, que veremos a ver cómo transita todo. Recordemos que en principio el Congreso está cerrado. Sí que hay algunos plenos extraordinarios. Todo el mes de enero, la actividad comienza en febrero, aunque haya habilitado algunos días de enero.
Y la realidad es que hay que seguir explicando historias porque las cosas siguen sucediendo, más lentas o no, pero siguen sucediendo en este país tan encantador que tenemos y donde también nos lo pasamos todos, que eso parece innegable. Como siempre decimos nosotros, intentemos mantener en estos días, aparte del humor, aunque haya muchas comidas, aunque casi todos, al menos personalmente nos ha pasado, tenemos gente cercana con casos de positivo, confiar en que estos positivos sean mucho más ligeros que lo que hemos pasado. Creemos que lo peor en ese sentido ha pasado. Eso sí, los positivos van a ser cada vez más masivos y va a ser un no parar. Y habrá que ver las reacciones de los políticos en estos momentos, donde el gobierno parece que tiene abandonados a todos y deja todo en manos de las 17 taifas y cada uno, ya saben, piensa de una manera y hace lo que le da la real y puñetera gana. Así nos va. ¿Nadie al mando? Bueno, vamos todos navegando, ya veremos a dónde nos lleva esto. Vamos a acabar por hoy, como siempre el Patreon, el canal, la transferencia en estos días de final de año y nos emplazamos a mañana por la mañana, que en principio sí que habrá programas, excepto que nos quedemos dormidos, que estamos en días de medio relax y como siempre decimos, simplemente seguimos.